ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El grito silencioso de los tomates en peligro. Los tomates nos pueden parecer unas frutas simples, desde luego silenciosas, ¿no? Pero sin embargo, igual que muchos otros frutos, resulta que lloran y gritan, entre comillas, ¿eh? ¿Y cuándo lo hacen? Pues cuando sufren un ataque que puede dañarlos. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen con el objeto de avisar al resto de la planta para que tome las medidas defensivas oportunas. Ese es el descubrimiento, esa es la conclusión principal de un estudio dirigido por una investigadora que se llama Gabriela Niemeyer de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, en el que se explica con todo lujo de detalles cómo el fruto del tomate es capaz de enviar señales eléctricas al resto de la planta para advertirla de eventos dañinos, como por ejemplo puede ser un ataque de orugas. Lo que los científicos han descubierto era que los frutos, y no solamente las hojas y los tallos, que eso ya se sabía, también pueden compartir información importante, como los ataques de orugas, con el resto de la planta. Y eso contribuye a que esas otras partes de la planta potencialmente amenazadas se preparen para sufrir el mismo tipo de ataque. Dado que las frutas son una parte integrante de las plantas y están hechas de los mismos tejidos que las hojas y que los tallos, que sí que se sabe que son capaces de enviar señales, pues ¿por qué no podrían también esos frutos comunicarse con el resto de su cuerpo, la planta, informarles sobre lo que están experimentando, de la misma manera que hacen las hojas normales? ¿Sienten dolor las plantas? Desde luego las plantas no disponen de un sistema nervioso central, como el de los humanos, y por eso resulta muy fácil suponer que no sienten dolor. Sin embargo, durante los últimos años se ha ido descubriendo poco a poco que disponen de un elaborado sistema de señales químicas, hormonales y eléctricas que es capaz de compartir información sobre lo que le está sucediendo a una parte concreta de la planta. Generalmente esas señales tienen la función de avisar o advertir a otras células para que respondan al ataque de la manera más eficaz. Este mecanismo es posible y funciona porque los iones se van moviendo entre las células a medida que el entorno va cambiando, entrando o saliendo de ellas según lo que le esté sucediendo a la planta en cada momento. De esta forma se crea una señal eléctrica que se transmite a toda la planta en general. Sin embargo, los frutos son diferentes, es algo distinto, no se pensaba que tuvieran esta capacidad. Los frutos, por lo general, reciben una enorme cantidad de nutrientes y no tienen que dar nada a cambio, no tienen que devolverle nada a la planta. Por lo que no estaba nada claro si, como hacen las hojas, por ejemplo, también eran capaces de avisar a la planta madre en casos de extrema necesidad o en casos de emergencia. Para comprobarlo, el equipo de investigadores colocó tomateras dentro de una jaula de Faraday, una especie de caja cerrada que es capaz de bloquear las señales eléctricas, y dispuso una serie de electrodos alrededor de las plantas para captar las posibles señales. Después, los científicos, ¿qué hicieron? Pues introducir orugas para que atacaran a los frutos, a los tomates. ¿Y cómo son los gritos de los tomates? Bueno, pues no son gritos como los que nosotros podemos dar, ¿no? Pero de este modo, con los electrodos y con las plantas, las tomateras dentro de las jaulas de Faraday, los científicos descubrieron que los tomates sí que enviaban señales eléctricas al resto de la planta a modo de aviso. Como respuesta a estas señales, la planta empezó a producir sustancias químicas defensivas, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, para combatir a las orugas en caso de que también atacaran a otras partes de la planta, aparte de a los propios frutos, a los tomates. Según la investigación, la alarma emitida por los tomates atacados era tan fuerte que llegó a detectarse en lugares tan alejados como las hojas, lo que, por otro lado, también puede ser aprovechado por los agricultores como un indicador muy eficaz de que los tomates están siendo atacados. ¿Para qué puede servir este estudio? Pues precisamente para eso. Si
estudios como este se siguen avanzando y las técnicas para medir señales eléctricas en ambientes abiertos en las plantas continúan mejorando, pues entonces será posible muy pronto detectar, por ejemplo, una plaga, la infestación de una cosecha por una plaga agrícola desde el primer momento, permitiendo medidas de control menos agresivas que las actuales y un manejo de insectos más preciso, mucho más preciso. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando vemos una plaga, esa plaga ya está muy extendida. Sin embargo, si fuéramos capaces de captar estas señales de peligro, podríamos detectar esa plaga muchísimo antes de que se extienda, ¿no? Entender cómo la planta interactúa con sus frutos y los frutos entre ellos puede aportar nuevas ideas y nuevas estrategias sobre cómo manipular esa comunicación para ser capaces de mejorar la calidad de la fruta, su resistencia a las plagas y la vida útil después de las cosechas. En fin, que podría ser todo un avance para la agricultura, pero aquí lo importante es que los tomates, los pobres tomates, estos frutos, no son silenciosos, sino que a su manera gritan y lloran cuando se les ataca.